¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Por favor. Eh, Te iba a preguntar, ¿y cómo resolvemos el tema de la inflación? Pero me parece que es demasiado amplio y podemos tener varias recetas, ¿no? O hay algún denominador común que permita parar esa evolución que está manifestando el alza de precios, la inflación, Juan. No, sí, por supuesto que se puede. Hay que aprender de los países que han tenido alta inflación y lo han podido solucionar. Y lo cierto es que la inflación, digamos, se cura, como decirlo así, porque es como una enfermedad que tiene el dinero, a partir de un programa de estabilización, es decir, un programa amplio que tenga varias aristas, sobre todo desde el punto de vista fiscal, es decir, eliminar el déficit fiscal, y desde el punto de vista monetario, y que eliminando, digamos, la asistencia permanente y constante del Banco Central para con el Tesoro, es decir, para con el Ejecutivo, ¿no? Digamos, la mayor parte de los países, todos los que han tenido alta inflación, los desarrollados, los países, Ahora, digamos, vos fíjate, sí, Juan Manuel, con un esquema de esas características, donde vos decís, hay que atacar el déficit, por lo tanto, el Estado tiene que acomodar sus números, lo que sí, entra tiene que ser equivalente a lo que sale. En un contexto de pobreza como el que tiene la Argentina y de una economía fuertemente hackeada por esta crisis, probablemente un esquema de esas características deje a muchos fuera, marginados. mirá, eso depende de cómo vos lo mires, ¿no? Porque, a ver, el esquema que vos estás describiendo, y la pobreza multicausal que está en el orden del 50%, ¿no? La pobreza de los chicos de 0 a 14 años que supera el 50%, digamos, una economía que hace 10 años está estancada, hace 10 años que el empleo registrado privado no crece, se ha logrado con un constante aumento del gasto público, ¿no? El gasto público promedio entre 1980 y el 2010 era de 30 puntos del PBI. Hoy estamos en 45 puntos de PBI, es decir, que en los últimos años el Estado ha crecido 50% y sin embargo, digamos, la pobreza ha crecido, el no crecimiento, digamos, fue una constante, la inflación ha crecido, o sea, Argentina hace 16 años que tiene inflación de 2 dígitos y hace 9 años que tiene inflación por encima del 20%. Y todo esto lo hemos hecho agrandando el Estado, digamos, ¿no? La manera de sacar gente de la pobreza es a partir del crecimiento económico. Y justamente es imposible pensar en que la economía puede crecer si el tamaño del sector público es demasiado grande para la riqueza que genera la economía argentina. Es decir, Argentina tiene un Estado de tamaño europeo, pero tiene ingresos de país africano. Entonces es imposible que en Argentina se pueda generar riqueza, se pueda generar empleo con este nivel de gasto público, ¿no? Nadie está diciendo dejar, digamos, abandonar a la gente que no puede, que no llega a fin de mes, digamos, pero sí es necesario, digamos, un reacomodamiento de los gastos del sector público y el esfuerzo fiscal que lo empieza a hacer el gobierno, porque, digamos, lo que no ajusta el Estado, lo ajustan los privados, o sea, digamos, el ajuste que está sufriendo el sector privado en estos momentos es fenomenal, con la inflación que hay, por ejemplo, eso es ajuste que sufre el sector privado, cada persona que no consigue empleo es ajuste que sufre el sector privado, cada persona que consigue empleo informal, que no tiene obra social, que no tiene RT, que no paga aporte, eso es ajuste también, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que la clave está en el crecimiento económico, ahora hay que ver cómo se crece, bueno, generando las condiciones, buena calidad institucional, impuestos bajos, apertura al mundo, teniendo un Estado con cuentas al día, digamos Juan que Manuel, equilibrada, sí. y cómo lees, digamos, la discusión política que se da, ¿no? La de nombres frente a la cartera económica y no necesariamente eh, porque se insiste mucho que la inflación es un fenómeno multicausal. Por lo tanto, en esa multicausalidad queda soslayada, digamos, la posibilidad de
de avanzar en medidas como las que acabas de mencionar recién, ¿no? La de Claro. buscar el equilibrio, las de disminuir la emisión monetaria, la de encontrar una fórmula como para que el déficit deje de tener el impacto que tiene. Ahora, la discusión política hoy pasa por quién o quiénes definen esas líneas de funcionamiento de la economía. ¿Pasa por allí la discusión o pasa por allí también la salida, digamos, a este escenario tan complejo que está atravesando la economía de nuestro país? Mirá, a ver, primero hay que ver quién insiste con estos temas de la multicausalidad. Y cuando vos ves quién insiste con estos factores, digamos, con esta teoría que la inflación es multicausal, que hay inflación inercial, que la culpa es de los oligopolios, los grupos concentrados, vos lo que ves es que los economistas son los economistas del gobierno, ¿no? Para el gobierno es mucho más fácil decir la culpa la tienen los otros, la inflación es por varias causas, que decir el problema lo tenemos nosotros. Yo te quiero aclarar una cosa, la alta inflación que Argentina está sufriendo ahora, los primeros meses de este año, no es producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, es producto de la emisión monetaria fenomenal que se desató durante el segundo semestre del año pasado, concentrado en los últimos 4 meses del año, donde se imprimió un millón de millones para financiar el Tesoro y para financiar el programa electoral o la campaña del gobierno. Entonces, para el gobierno siempre es mucho más fácil decir que la inflación es multicausal para no hacer lo que tiene que hacer. Digamos, ahora, si vos ves en el mundo, hay un consenso de que la inflación es un problema monetario y todos los países para combatir la inflación aplican programas monetarios. Si vos ves hoy el mundo, lo que está sucediendo, que el mundo está, digamos, en una inflación muy elevada, digamos, para lo que son los estándares mundiales, la inflación más elevada de los últimos 30, 40 años, obviamente muy inferior a los niveles de inflación argentina. Por ejemplo, Estados Unidos en los últimos 12 meses acumula 8,3% de inflación y es, digamos, la inflación más alta de los últimos 40 años. Inglaterra acumula una inflación de 7,5 y es la inflación más alta de los últimos 40 años. ¿Todos a quién miran? No ponen un secretario de Comercio Interior, no se ponen a controlar precios, no ponen retenciones, no ponen cepo a las exportaciones, sino lo que hacen es mirar al Banco Central a ver qué política monetaria hace, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay una cuestión ahí que nosotros no queremos entender, que nos han metido en la cabeza que la inflación es multicausal, que la inflación es culpa del que produce alimentos, que la inflación es porque nosotros exportamos alimentos. La verdad que no hay nada más falso que eso. Si uno ve, digamos, cómo están concentrados los mercados de alimentos en el mundo, en los distintos países, en Argentina no hay un mercado más concentrado que en Uruguay, que en Chile. O sea, no te estoy diciendo países europeos ni países desarrollados, sino que nuestros vecinos, que tienen inflación infinitamente más baja que la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, me parece que sí es necesario. Ahora, volviendo a lo político, me parece que es fundamental que la política se ponga de acuerdo, se ponga los pantalones y haga lo que tiene que hacer y deje de mentirle a la sociedad. Hasta que eso no pase, hasta que no haya un programa consistente y sobre todo también algo que es importante, digamos, los programas de estabilización funcionan cuando se generan las expectativas de que esos programas van a funcionar y que se van a mantener en el tiempo y que el gobierno va a tener la constancia para hacerlo. Lo cierto es que un gobierno débil, como el de Alberto Fernández, un presidente débil que ni siquiera reúne los consensos, digamos, dentro de su propia coalición de gobierno, es muy difícil que genere expectativas y un programa, digamos, que toque muchas aristas y un programa de reforma con esta debilidad, digamos, ¿no? Es muy difícil pensar que Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández, y esté quien esté en la cabeza del Ministerio de Economía, pueda solucionar este problema, digamos, con la debilidad política que tiene. Juan Manuel, gracias por estos minutos, ¿eh? No, por favor, un abrazo grande. Gracias a ustedes por la llamada. Por favor, hasta luego.